Listos. Bueno. Entonces, muchachos, retomando el tema de diseño de la instalación eléctrica en cuanto a conductores eléctricos, protecciones y, y ductos, hablando de los circuitos ramales, como estos elementos pues hacen parte de esos circuitos ramales indispensablemente. Entonces vamos a retomar en la parte de factores de corrección. Tenemos abordado el factor de corrección por temperatura ambiente. Ahora vamos a abordar otro factor de corrección que es por número de conductores portadores de corriente en el mismo ducto. Entonces, ojo, miren que eso es un cuento, pues, ahí como una frase como un poquito larga y uno se puede sentir a veces enredado por eso. Pero mire que si nosotros lo analizamos, nos dice todo ahí en la misma frase. Perdón un momentico, muchachos. Entonces, esas palabras que tenemos allí nos llevan a analizar realmente cómo son las cosas. Entonces, vamos a ver, muchachos, yo voy a buscar por acá los apuntes de clase y listo, estamos listos. Listo. Y bueno, muchachos, cuando nosotros hablamos de conductores portadores de corriente, hablamos de los conductores de qué? De fase, de neutro o de tierra. Entonces, ojo, esta pregunta que acabo de hacer, me la va a responder. Yo ya les voy a decir quién me va a responder esa pregunta, me la va a responder, vámonos hoy en orden, que preguntas es lo que me van a sobrar, van a repetir hoy respuestas ustedes, muchachos. Brian Steven Hernández. Presente, profe. Listo, mijo. ¿Usted qué cree? ¿Que cuál es el...? Tranquilos, veamos. Ojo, pues, muchachos. Tranquilos que las preguntas que les voy a hacer hacen parte de lo que estamos aprendiendo. Solamente que hay algunas que parten del concepto que usted ya pueda tener. Entonces, diga lo que usted crea que aquí vamos a aprender. Listo, muchachos. Entonces, Brian, pregunta. Para usted, ¿cuáles son los conductores portadores de corriente? Si hablamos de fase, de neutro y de tierra, que son los tres conductores que nosotros conocemos. La fase y el neutro. La fase y el neutro, listo, muy bien. Claro, entonces ahí para todos, muchachos. Pero ojo, ese neutro tiene una condición. ¿Cuál es la condición de ese neutro para que sea considerado portador de corriente? Que haga parte de un circuito monofásico o un circuito que no esté equilibrado, un circuito trifásico que no esté equilibrado. El neutro es un conductor portador de corriente. Porque nosotros hablamos de circuitos monofásicos de 2 hilos, ¿cierto? Fase y neutro. Monofásicos de 3 hilos, fase, neutro. Y trifásicos con neutro. 3 fases y neutro. ¿Listo? Entonces, esos elementos para nosotros, lo voy a mostrar aquí, muchachos, voy a ir preparando un esquema y les voy a mostrar entonces. Entonces, a ver. Hablamos aquí de fase. Y neutro. Aquí me va a tocar dejar el neutro de color negro, como también lo habíamos dicho nosotros. Porque si no, no voy a poderles mostrar esto. Entonces, listo. Fase. Les voy a mostrar, muchachos. Yo sé que no les estoy compartiendo ahí la pantalla, pero ya les voy a mostrar. Estoy terminando el esquema. Todos los circuitos, recuerden esto, muchachos, todos los circuitos que nosotros
realicemos tendrán su respectivo sistema de puesta a tierra. ¿Cuáles? Todos, absolutamente todos. Sin embargo, yo creo que va a ser mejor colocarlo acá, muchachos, por si algo. Va a ser mejor colocarlo. Yo sé que ahora vamos a ver también, muchachos, el tema de código de colores. Entonces, yo sé que de pronto alguno por ahí me va a preguntar de eso, entonces me tienen un poquito de espera que les voy a mostrar ahora. Voy a compartirles entonces, muchachos, toda la pantalla para no tener que estar haciendo estos cambios. Listo. Miremos acá, veanlo. Entonces, tengo aquí, muchachos. Tengo aquí, voy a aumentar un poquito este. Sí, ok, está bien. Listo. Entonces, miren este primer sistema, muchachos. Un sistema donde yo tengo fase, muchachos. Tengo fase, tengo neutro y tengo tierra. Listo. Este sistema nosotros lo llamamos monofásico. Fase, neutro, tierra. Y nosotros lo llamamos un sistema monofásico. Monofásico bifilar. ¿Listo? ¿Cómo así que monofásico bifilar? Sí, miren que es una sola fase, por eso dice mono, una sola fase, pero tiene dos hilos, fase y neutro. La tierra no se cuenta. ¿Por qué no se cuenta? Porque este término de monofásico bifilar y trifásico y monofásico trifilar viene de los medidores. Y recuerden que las acometidas no tienen polo a tierra. El polo a tierra aparece en una instalación residencial ¿a partir de cuándo? A partir del medidor. Justo ahí en el medidor aparece el polo a tierra. Pero en la red eléctrica como tal, cuando yo voy a tomar la energía, yo ahí no tengo polo a tierra. ¿Listo? Entonces por eso aparece allí. Este otro sistema, en este segundo, entonces tengo fase, fase, neutro, tierra. Por eso es llamado lo mismo monofásico, pero ya no es bifilar, sino trifilar. Monofásico, trifilar. Listo. Ya tengo tres hilos ahí, miren. Fase 1, la amarilla, fase 2, la azul, neutro negro y la tierra, ¿cierto? Entonces esos tres conductores serían los conductores de la cometida, por eso es monofásico trifilar. Profe, pero ¿cómo así que monofásico? No son dos fases, eso podría ser bifásico, tranquilo, dámelo bifásico, no hay ningún problema. Listo, no hay ningún problema. Monofásico trifilar para la empresa de energía, por ejemplo, lo llama monofásico trifilar, o bifásico. Listo, ahí no tenemos ningún problema en ese concepto. Conceptualmente es válido. Después hablaremos más de eso. Entonces, muchachos, en cualquier sistema como estos que tiene neutro y solamente tiene una o dos fases, en cualquiera de ellos es imprescindible que cuando yo tenga circuitos de 120 voltios, siempre estén entre fase y neutro. ¿Listo? Ya diferente si yo estoy hablando de 220 voltios. 220 voltios sí va a ser entre fase y fase. O sea que aquí 220 voltios yo solamente voy a poderlos obtener ¿de dónde? De este segundo sistema. El primero, 120 voltios. Es imposible que yo me saque aquí 220 voltios.
me tocaría instalar un transformador elevador o algo así. Pero por sí solo, de los conductores que tengo ahí, no. 120 voltios es lo máximo, fase y neutro. En el segundo, entre fase 1 y neutro, 120 voltios. Entre fase 2 y neutro, 120 voltios. Entre fase 1 y fase 2, 220 voltios. Ahí sí. Listo. Ahora, en un sistema trifásico. Este que tengo aquí, por ejemplo, es un sistema trifásico de fase 1, fase 2, de pronto me faltó marcar las otras de los anteriores circuitos, pero ya sabemos. Fase 3, neutro y tierra. Este es un sistema trifásico con neutro. ¿Listo? O sea que en este yo voy a tener también 120 voltios y 220 voltios en cualquiera de las combinaciones que ya hablamos. Si yo hablo entre cualquier fase y neutro, hablo de 120 voltios. Entre cualquiera de las fases, entre ellas mismas, 220 voltios. ¿Listo? Recuerden que cuando yo hablo de voltaje, hablo de diferencia de potencial y eso es entre dos puntos, o sea que yo solo puedo tener voltaje entre dos puntos. Yo no tengo voltaje entre tres puntos. De hecho, no hay un equipo para yo medir voltaje entre tres puntos porque no lo tengo. Yo siempre tengo que tener un punto referenciado a otro, o sea, máximo dos, ya, no tengo más. Y en nuestro último sistema, un sistema trifásico que es de fase 1, fase 2, fase 3 y tierra. Hay sistemas trifásicos de esta manera. Lo que pasa es que esto es un sistema trifásico, debe ser equilibrado. ¿Listo? O sea, yo ahí no tengo neutro, no voy a necesitar neutro. O sea, que solamente cargas trifásicas. Aquí yo puedo colocar cargas monofásicas, mire, 120 voltios. Conclusión entonces de esta explicación que acabo de dar acá, muchachos. Mientras yo tenga neutro en mi circuito, siempre voy a tener un sistema del que puedo obtener cargas monofásicas y ese neutro va a ser portador de corriente. Entonces la respuesta que da el compañero ahora está bien. Yo tengo un elemento en la instalación que es portador de corriente también, pero solamente si estoy hablando de cargas monofásicas. ¿Listo? Entonces, esto para los apuntes, muchachos. Se los voy a enviar al grupo del WhatsApp también. ¿Listo? Preguntas respecto a esta explicación que acabo de dar, muchachos. Trifásico neutro es lo mismo decir trifásico tetrafilar. Sí, señor, sí, señor. Ese es el que llaman trifásico tetrafilar. Es el trifásico con neutro. Muy bien, y muchas gracias por la observación, porque me faltó colocarla ahí. Trifásico con neutro es trifásico tetrafilar. Listo. Bueno, muchachos. Entonces, toda esa explicación era para entonces estar seguros de que la Tierra es un conductor portador de corriente, ¿sí o no? ¿Quién me dice? Omar. Vamos a ver. Preguntémosle a... Sí, vamos ahí en orden. Brian Benítez. Brian. Profe, para mí. ¿Cómo? Brian Benítez. Sí, Benítez, sí. Que ¿La si Tierra el es un conductor portador de corriente, sí o no? Profe, pues yo diría que no. Bueno, no. Con seguridad, no. No es considerado un conductor portador de corriente. Listo, porque yo cuando conecto circuitos, el sistema de
esta tierra me sirve para drenar las corrientes de falla, las corrientes de fuga, cualquier problema que tenga, más no para que el circuito funcione. ¿Listo? El circuito funciona entre fase y fase, entre fase y neutro. Claro, ahí eso para todos. Ojo, pues, ahí lo especifiqué, muchachos. ¿Listo? Bueno, entonces, esta tabla que tenemos aquí en el costado inferior derecho, entonces, esta tabla especifica eso. Dice, bueno, como el fabricante ya me dijo que los conductores que él me está vendiendo son para esas corrientes que dice en la tabla, pero bajo las condiciones de temperatura y de cantidad de conductores que él determinó allí, y esa es de 3 conductores portadores de corriente. O sea, hay 3 conductores ahí portando corriente. Si son más de 3, ya ahorita sí hay problema. Si son más de 3, ahora sí hay problema. Listo. Más de 3 ya me toca venir a mirar acá. Ejemplo, si yo tengo un ducto, un tubo, por donde yo llevo una acometida trifásica tetrafilar y tengo cargas monofásicas allí, de hecho, tengo un circuito por donde me voy a devolver con una cantidad de... Perdón, muchachos, yo justo acá. Tengo un circuito, pero la embarré. Vamos a hablar de este circuito, Hablemos de un circuito como este. Hombre, esto, vamos a hacer una cosa porque quiero guardar esto para que lo sigamos utilizando. Circuitos alimentadores. Entonces vamos a hacer una cosa. Listo. Pues miren, muchachos, que yo tengo un circuito alimentador. Vamos a hablar de esto. Resulta que ustedes tienen un circuito por donde llevaron un circuito alimentador de 3 fases, neutro y tierra, y por ese mismo ducto, acá, por ese mismo ducto, se devuelven con un circuito monofásico. ¿Qué sé yo? Para alimentar algún otro circuito por allá. ¿Listo? Todo esto está en un mismo ducto. Todo esto está en un mismo ducto. Voy a colocar eso de otro color para ver que está en un mismo ducto, en un mismo tubo. Listo. Pero adicional, no, adicional no. Vamos a hacerlo por pasos para que no nos compliquemos. Entonces, miren, pregunta para Edier. Pregunta para Edier. Señor, Edier, ¿se escucha? Eso, muy bien, gracias. Pregunta. Según los sistemas que ya definimos, ¿cierto? Vimos que ahí tengo un sistema que va con la acometida, circuito alimentador, perdón, que está las 3 fases, neutro y tierra, y por ese mismo ducto, digamos que este puede ser el caso, por ejemplo, caso de una finca.
una finca donde el medidor está en la entrada de la finca y ahí hay un medidor grande, un cofre, un gabinete que me recibe la acometida de 3 fases y neutro, y ahí está el polo a tierra. Saqué la tierra y la llevo hasta la finca, hasta la casa grande. Allá tengo mi tablero de protecciones, pero por ese mismo ducto voy a devolver un circuito que es el de la iluminación, un par de reflectores a la entrada de la finca. Ese puede ser ese caso, miren. Yo no voy a tirar un ducto adicional, sino que tiro el ducto un poquito más grande y paso por ahí los conductores. A ver, este ejercicio está muy chévere, ahorita lo hacemos bien hechecito. Pero la pregunta es, ¿cuántos conductores portadores de corriente hay en ese ducto? Habrían 6. 3, 4, 3, 4, 5, 6. Eso, muy bien, excelente, listo. Entonces, claros ahí. Tenemos 6 conductores portadores de corriente. Bueno, resulta que como tengo 6 conductores portadores de corriente, allí yo tengo que aplicar un factor de corrección por cantidad de conductores. Mira, de 4 a 6, tengo que aplicar un factor de corrección que es del 0.8. O sea que, por decir algo, a Eider lo llamó la tía, lo llamó mi tía Encarnación. Lo llamó mi tía y le dijo, oiga, Eider, usted que está estudiando electricidad, miren que por ese tubo a mí me trajeron la cometida aquí a la casa en la finca y necesito devolver por ahí unos cables. ¿Será que se puede? Ah, sí, tía, sí se puede, pero los conductores eléctricos ya solamente son capaces de cargar el 80% de la corriente para la que están diseñados. O sea que si usted tiene ahí conductores que están al límite, por decir algo, si usted tiene un cable calibre 8 y ya le tiene 50 amperios, ya él no va a ser capaz. Si usted le mete más conductores por ahí, ya no va a ser capaz con los mismos 50 amperios. Ya a usted le toca o tirar otro ducto o cambiar el calibre del conductor. Listo. O si está diseñando, pues está en plena facultad de determinar qué es mejor, porque aquí es donde nosotros empezamos a actuar como tecnólogos. Yo voy a verificar qué es mejor, si tirar otro ducto para no tener que cambiar el calibre del conductor, para no tener que aumentarlo, perdón, porque apenas está diseñando, qué es más económico, aumento el calibre del conductor o tiro otro ducto. Esa es una buena cuestión. Listo. Bueno, muchachos, vamos a hacer un ejercicio donde apliquemos todo lo aprendido acá. Listo. Vamos a aplicar todo lo aprendido acá. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pasar esto. Vamos a colocar las características de este ejercicio. Dice acá. Vamos a colorar esto. Ejercicio. Ejemplo, porque lo vamos a hacer nosotros. Todos lo vamos a hacer. Ejemplo. Ejemplo de aplicación entonces acá para este muchachos. Vamos a hacer el ejemplo bien completico, muchachos. Se requiere yo verifico aquí las capacidades de corriente. Se requiere cablear un circuito alimentador no va a colocar calibre, ya sabemos que es calibre, ¿cierto? En número 10, AWG, requiere de HHN
THHN, THWN. Se requiere cablear un circuito alimentador trifásico tetrafilar. Bueno, aquí yo no tengo el símbolo, entonces tocó trifásico, 3 fases y neutro. 3 fases, perdón, neutro y tierra. El número 10, AW. Vamos a colocarlo en número 8, porque la cometida no permite que sea menos de 8 y sobre todo en esa trifase. THHN, THWN con otro circuito en calibre le colocamos a este, coloquémosle en calibre número 10, este se llama en 10, AWG, 2 fases más neutro más tierra. Vea, esta es otra forma para que nos vayamos acostumbrando, muchachos, de uno decir las características de un circuito. Señor, Pues para iluminación pues no es recomendable como el número 12 siempre. ¿para qué? ¿Para iluminación? Ah, no, tranquilo, no. Es que en este caso no he dicho para qué son. Me estoy inventando un ejercicio para que apliquemos, para que seleccionemos el ducto y apliquemos el factor de corrección por cantidad de conductores. Ahí sí tendríamos que hablar de las corrientes, ¿sí o no? Listo. Y pues a ver, en este cómo está, entonces vamos a determinar, determinar las ampacidades máximas y el diámetro del ducto en conduit PVC tipo A. Oiga, qué carretas son, muchachos, ¿sí o no? Bueno. Listo, vamos a ver qué me hace falta, porque se me hizo falta algo. Se requiere cablear un circuito alimentador de 3 fases, neutro y tierra, el número 8 AWG, THHN, THWN. Ah, bueno, y el número 10 también en el mismo tipo de conductor, muchachos. Con otro circuito en calibre número 10 AWG, 2 fases más neutro más tierra. Determinar las ampacidades máximas de los conductores, me faltó ahí, y el diámetro del ducto en conduit PVC tipo A. ¿Listo? O sea, solamente para eso. Solamente para eso. ¿Listo? Quiero hacer algo aquí, muchachos, de una vez, y es, vamos a decir, si esto me queda a mí en un diagrama unifilar, ¿cómo vería eso? ¿Cierto? En un esquema unifilar. ¿Cómo vería eso? Listo. O sea que ahí yo vería, voy a decir, yo vería 3 fases, ¿cierto? Tres fases. Vamos a hacerla aquí una vez. Yo diría aquí mis 3 fases. Una, dos
mis tres fases del circuito alimentador, ¿cierto? Tres fases, ¿cierto? El neutro. Para ese neutro, entonces recuerden que yo ya tendría que venir aquí y hacer el neutro como tal. Y tierra. Entonces, en esta especificación, muchachos, en esta primera especificación, lo que yo haría es que aquí yo voy a decir que ese es mi circuito alimentador, por ejemplo, podría decirlo ahí, o podría simplemente decir cuántos conductores hay ahí, tres fases. Entonces, voy a aparecer de esta manera. Tres fases. En 8 AWG. Listo. Yo podría tenerlo de esta manera, muchachos. Tres fases en 8 AWG. Un neutro en 8 AWG. Me va a tocar moverlo, muchachos, porque es que un neutro en 8 y una tierra. Qué sé yo, le voy a cambiar el calibre aquí a gusto, no es porque así sea, solamente para que ustedes vean que yo puedo describir esto en el plano de una manera diferente para cada uno, ¿cierto? Por ejemplo. O si todos fueran en el mismo calibre, entonces yo también puedo decirlo, ¿cierto? Puedo decirlo de una vez, decirlo, que las tres fases más neutro más tierra, todas en 8 AW. Voy a colocar por acá como para que se vea, muchachos. No quiero que me quede separado. ¿Listo? Ahí pues, ahora que caigo en la cuenta de eso, muchachos. Bueno, vamos a resolver este ejemplo. Vamos a resolver este ejemplo. Vamos a resolver este ejemplo. Aquí lo tenemos. Listo. Información necesaria, pues las tablas, obviamente, sí o no, muchachos. Vamos a determinar qué capacidad de corriente tienen esos circuitos, porque mire que ya me dijeron que van muchos ahí, ¿cierto? Entonces, primero, determinar diámetro del ducto. Resulta, muchachos, que cuando yo voy a determinar el diámetro del ducto, yo tengo que tener en cuenta los calibres para el área que van a ocupar. Entonces, determinar el diámetro del ducto con base en la máxima capacidad ocupada del ducto. Para más de dos conductores siempre va a ser del 40%. Yo solo voy a poder ocupar el 40% del ducto. Entonces, ahora sí, voy a mirar cuántos conductores no portadores de corriente, aquí sí son todos, cuántos conductores tengo calibre 8. Ah, pues las tres fases, el neutro y la tierra, ahí van 5, número 8. Entonces,
Tengo 5 conductores 8 AWG en THHN. Listo. Esos conductores tendrán características, voy a verificarlas. Ah, mira, aquí me dice alambres y cables en THHN. Por acá me dicen espesor de aislamiento, diámetro del conductor, espesor de cubierta en nylon, diámetro sobre cubierta, mírenlo, diámetro sobre cubierta. Entonces, en la penúltima columna de la tabla del lado derecho. Voy a mirar entonces el calibre 8, ¿qué diámetro tiene sobre cubierta? En milímetros. Pregunta para. Necesito que aprendamos a leer muy bien esas tablas. Para Héctor Fabio. El cable calibre 8, según esta tabla que tenemos aquí, que estamos viendo, ¿qué diámetro sobre cubierta tiene? Héctor, ¿nos escucha? Sí, profe, lo escucho, ya voy a mirar. Que estoy por acá en una fachadita. Ay, hermano. Cuidado, hermano. ¿Está amarrado o algo o qué? Sí, profe, no, yo trabajo con todo lo de seguridad. Bueno. Profe, dice 3.59. Cable calibre 8. No, señor. Diámetro sobre cubierta. Ah, no, profe, 4.14. 4.14, profe. ¿Qué tabla está mirando usted, muchacho? Está Ya me mirando No, profe, asusté. la que estoy viendo acá, pero estoy viendo, a ver. No, se le movió o se me movió a mí el renglón. Un rengloncito más abajo. Cable calibre 8. No mire el sólido. No mire el sólido. El sólido, recuerde que es alambre. Cable. Cable calibre 8. Mírelo acá abajo. Mírelo por acá, por esta línea. Cable calibre 8 AWG. Me vengo acá y encuentro que... ¿De cuánto es el diámetro? Lo estoy moviendo acá. No, profe, lo que pasa es que como amplío la pantalla, la voy a correr y se me mueve todo. Ah, ya. Ya, Bueno, pero ya lo voy a mirar. ah, A ver. Ah, por bueno, pero ejemplo, ahí es ya el me que está más apareció. abajito. Sí, ya voy a mirarlo, profe. Estoy como aquí, a ver, calibre 8.40, es el cuarto. No, es la tabla que está enseguida. La tabla que está enseguida. Usted no puede guiarse por la misma línea. Ojo, míreme acá, Héctor. Míreme Sí, acá, mire profe. lo que le voy a explicar. Sí, señor. Mire lo que le voy a explicar. Esta tabla del lado izquierdo es una sola. La tabla del lado derecho es otra. A pesar de que empiezan en los mismos calibres, no quiere decir que conserven la misma línea, porque mire, por ejemplo, el calibre 6. Calibre 6 está como capacidad de corriente en la tabla del lado izquierdo, en el quinto renglón. Pero si yo me voy al quinto renglón en la tabla del lado derecho, dice cable calibre 14. Son dos tablas diferentes. Primero. Segundo, en la tabla del lado derecho tengo calibres del 14 al 8 en alambre, los primeros 4 renglones. A partir del quinto renglón, todos son en cable. Listo, entonces son diferentes, muy diferentes. Ahora sí, vuelva y mire. Para el cable calibre 8, mírelo acá, lo voy a guiar, necesito guiarlo en esto, Héctor. Mire el cable calibre 8. Este primero es alambre, no, cable calibre 8.
Mire que dice que tiene 7 hilos. Vengo por acá. Me dice que el diámetro sobre cubierta es de 5.52 milímetros. Ah, sí, Listo. profe, ya lo vi. Listo. Profe, una Entonces pregunta. tengo 5 conductores, número 8, señor. ¿Me podría mostrar la tabla un momentico para preguntarles sobre ella? Sí, señor. Ya enseguida. Con diámetro de 5.52 milímetros por cada conductor. Ya. Señor, Entonces, o sea, el cable sólido es alambre y el resto de ahí para abajo todos son cable sólido no. Conductor sólido es alambre. alambre. De ahí para abajo el resto son todos cables, ¿sí? Son cables, sí. ¿Y Más qué de un diferencia hilo. hay Más de un hilo ya es cable. entre las clases? El número de hilos. El número de hilos, sí, señor. Ah, listo, profe, gracias. Ahí, listo. Bueno, entonces Ah, ok, volvemos. profe, ya quedé claro con eso, gracias, profe. Listo, bueno. Entonces, 5 conductores número 8WG en THH, NTHWN con un diámetro de 5.52 milímetros por cada conductor. O sea que yo ya puedo calcular el área de cada conductor de esos. ¿Sí o no? Necesito calcular el área. Mira, por acá la tenemos. Vea. Pi r al cuadrado. O pi diámetro al cuadrado sobre 4. Cualquiera de los dos. Listo. Área de ese conductor. De uno solo de los conductores. Será igual a pi radio al cuadrado. Voy a hacer ahí, puedo colocar de una vez los 5.52 sobre 4 y lo elevo al cuadrado, o divido ese 5.52 entre 2. ¿Cuánto me da? Por favor, alguien con calculadora me ayuda. 5.52 dividido 2 al cuadrado. Profe, a mí me da 7,61. 4, 7, ¿qué? Ah, 61. pero espere, perdón. Perdón, ¿cuánto le da 5.52 dividido 2? 2,76. 76. Listo. Sí. 2,76 al cuadrado por pi. O sea que lo hacemos completo, se nos enredan. No, hagámoslo separado mejor. ¿Cuánto le da 2.76 al cuadrado? 7,7,61. 7.61. ¿Y cuánto le da eso por 3.1416? Pero a mí me dio 23,90. Sí, profe, eso. $23,90. Milímetro al cuadrado, ¿sí o no? Listo. Listo, entonces ya hallamos nuestro primer resultado. El área que ocupa un conductor, nuestro primer resultado aquí, ya hallamos el área que ocupa un conductor calibre 8WG, 23.9 milímetros cuadrados. Perdón, un conductor no, por cada cable. Este es cable porque este es con cubierta y todo, ¿cierto? Tengo 5 cables, 8WG con un diámetro de 5.52 milímetros por cada cable. Listo.
O sea que con eso yo ya puedo decir que son 5 conductores. Como son 5 conductores, entonces ya tengo un área total, ¿sí o no? Ya voy a tener estos 23.9 milímetros cuadrados. Me voy a tener acá por 5 cables. Voy a tener 5 cables allí. Listo. ¿Cuánto me da eso por 5 conductores? 119.5. 119.5 milímetros cuadrados, ¿sí o no? Entonces tengo allí mi segundo resultado. Esa es el área de los 5 conductores calibre 8. 5 cables calibre 8, perdón. Listo. Preguntas hasta acá, muchachos. Preguntas hasta ahí. Listo. Bueno. Entonces ahora tengo que hacer lo mismo con los restantes conductores que son calibre 10. Listo. Como ustedes ya tienen la tabla, por favor, al cable número 10. 2 fases, neutro y tierra. Hey, yo ahorita traje uno de fase, neutro y tierra. ¿Sí ven el error que cometí aquí? Traje solamente una fase, neutro y tierra. Hay un conductor de más. ¿Sí la pillan, muchachos? A ver, voy a corregir esto acá. O sea que tengo... Ojo, muchachos, ojo. Atención, atención. Se ha cometido un error. Se ha cometido un error. Por favor, corregir fase. Me faltó otra. Fase 1, porque mire que yo dije 2 fases más neutro más tierra. Entonces, por favor, corregir ahí. Corregir, yo ya voy a corregir aquí. Ahí ya me quedó mi corregido. Y vuelvo y llevo este. Y aquí se debe desaparecer este y colocamos este nuevo. Listo. Ahí lo tengo ya nuevamente, veanlo. 5, número 8. Listo. Ahora voy a determinar la capacidad, la ocupación, perdón. Listo. Ahora, determinar la ocupación de los... Ahí son 4, ¿cierto, muchachos? O son 3. 2 fases, neutro y tierra, 4. De los 4 cables, 10 AWG. PHHN también, ¿sí o no? Para ese, pues yo no voy a volver a copiar toda la otra carreta. Simplemente voy a pasar esta misma fórmula y la voy a utilizar acá, pero ¿qué necesito? Ah, es que este ya con un diámetro, perdón, con un diámetro de, vamos a ver, pregunta para John Anderson, bueno, John Anderson,
Don Presente. Anderson, dígame por favor el diámetro sobre cubierta del cable número 10 AWG, que como estamos Profe, ¿usted averiguando cuánto espacio ocupa. me puede mostrar la tabla y me al favor, profe? Claro. Recuerde que en el WhatsApp ayer la pasamos también. En caso tal, pues, sino que me acordé aquí. No tengo ningún problema, sino que me acordé aquí. Vamos a mostrar más No, grande. pero esa tabla, la tabla del diámetro sobre cubierta no está, bueno, yo no la veo. No, profe, esa que Ay, usted nos espere. muestra ahí no está. Espere, qué pena con ustedes, muchachos. Ay, hermano. Oiga, ustedes tienen toda la razón. Qué pena con ustedes, muchachos. Que ya pues. Ahí está. Listo. Ahí está. Listo. Libre 10. Diámetro sobre cubierta. Miren la tapa. 4.14. Eso. Listo. 4.14. Pues aquí es 4.14. ¿De cuánto es el radio entonces? 2.0707. 2.07, sí señor. ¿Cuánto me da 2.07 al cuadrado por pi? 13. Bueno, hagámoslo también separado. Hagámoslo separado. ¿Cuánto es 2.07 al cuadrado? Profe, 2.07. ¿Cuánto? 4.28. 4.28. Listo. Y si lo multiplico por pi, ¿cuánto me da, mujer? ¿Me hace el favor? 13.461. 13.461. Vamos a dejarlo así, con dos decimales. A mí me gusta con tres, pero ahora con dos, pues por el espacio aquí, para que no nos vea su partido ahí la fórmula que no me gusta. Listo. Y vuelve y juega. ¿Son cuántos conductores? 4 conductores. Entonces, tengo que aplicarlo acá para 4 conductores. Profe, 53.84. 53.84. Cuando alguien tenga un valor diferente me dice. 53.84, quitamos este y quitamos estos dos. Listo. Ya tengo el área que ocupan los dos grupos de cables. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Sumarla, ¿cierto? Profe, a 173.34 milímetros cuadrados. Como ya tengo el área de cada grupo de cables, solo debo sumarla para obtener el área total. Entonces, esa es el área de todos los conductores y va a ser esta más esta que tengo acá. Ustedes me perdonan, muchachos, si de pronto voy muy paso a paso, pero es preferible para que no vayamos a tener
inconveniente. Listo. Ahora sí, muchachón, me dice otra vez el valor, por favor. ¿Cuánto es el total? 173.34 milímetros cuadrados. 170.34. 173.34. 134. Listo. Ahora sí, miren pues, como ya tengo el área que ocupan todos los conductores, es otro valor. Pongámoslo como este colorcito, a ver, listo. Como ya tengo el área total, entonces ahora sí me voy, busco en mi tabla de ductos. Ahí ya me ha dicho cuál ducto, ¿cierto? Ahí dijo que era conduit PVC tipo A. Entonces yo me voy y busco conduit PVC tipo A. Después vamos a mirar, pues, que es un resumen que entrega ya determinado el fabricante de los ductos para estos conductores específicos, pero es mejor que aprendamos a manejar la tabla principal y después vamos a mirar eso. Tubo conduit PVC rígido tipo A, aquí lo tengo. Listo. Entonces me dice, vea, si usted va a utilizar un tubo de media, listo. Si usted va a utilizar un tubo de media pulgada, en una tubería de PVC tipo A y va a meter más de 2 cables por ese ducto, puede ocupar hasta 99.35 milímetros cuadrados. Mire, aquí ya me dice qué porcentaje puedo ocupar, veanlo. La tabla ya lo hizo. Yo voy a aprender a manejar la tabla. Sin embargo, si usted quiere, usted tiene aquí la sección total, aplique el 40% y ahora aquí le va a dar esto. Listo. Ya lo tenemos acá, ya aprovechémoslo. Entonces me dice yo, ¿cuánto es que necesito? 173.34. 167, no me da. 280, sí, porque esto me dice es hasta cuánto puedo ocupar, hasta 280 milímetros cuadrados. Vengo y miro y es tubería de 1 pulgada. Tubería de 1 pulgada de diámetro. ¿Listo? ¿Claros ahí, muchachos? Preguntas en esto que acabo de hacer. Porque esto hay que aprender a hacerlo, muchachos, y hacerlo bien. ¿Listos? Bueno. ¿Por qué les dije que no nos servía esta otra tabla y que era mejor aprender a utilizar la tabla general? Resulta que aquí también nos habla de los tubos de PVC. Vea, por ejemplo, esto dice tubería conduit metálica, que esta es la que nosotros llamamos EMT. Y aquí está, mire, conduit PVC tipo A. Ojo, y usted nos pone para mirar esa tabla, haciendo que aquí mira aquí de una vez qué cable quiere, qué calibre y cuánto me caben. Listo. Otra que esta sirve, pero si usted va a utilizar todos los conductores en el mismo calibre. Por ejemplo, mire que nosotros tenemos 3 fases neutro y tierra en calibre 8, son 5. 5 número 8. Yo vengo número 8 y me dice que si son en HHN, en un tubo de media pulgada puedo meter hasta 4. Entonces 3/4 puedo, muy fácil, ya puedo meter hasta 7. Sí, pero y entonces el calibre 10. Yo esto no lo puedo sumar. Esta tabla me sirve solamente si utilizo todos los conductores del mismo calibre. ¿Listos? Preguntas ahí con eso que acabo de hacer. Preguntas. Ay, Dios mío, bendito. Estos muchachos están Profe, muy otra tabla no importa silenciosos. la diferencia de calibres. Sí, claro que importa. Mire que ella me dice solamente si son del mismo calibre. Si son del mismo calibre, me dice cuántos caben en el tubo. Pero no me dice si son de diferente calibre. Si son de diferente calibre,
obligatoriamente tengo que venir a esta tabla. ¿Por qué? Porque tengo que sumar las áreas. Y adivine que en el examen yo qué le voy a poner a ustedes. Les voy a poner a que sean todos del mismo calibre. Sí, ¿cómo no? ¿Sí o no? No, hay que aprender a hacerlo bien hechecito. Calcular el área de los conductores. Y ahí sí, hágale que ahí seguimos. Listo. ¿Claros entonces, muchachos? Entonces, el grupo a utilizar será de 1 pulgada de diámetro, ¿sí o no? 1 pulgada nos dio, sí, Sí. 1 pulgada de diámetro. Sí. Que me da, lo voy a colocar aquí, una capacidad de 280 marranos cuadrados, ¿cierto? Ah, ya que me puedo hacer así. De 280 cuadrados al 40%, ¿no? Al 40%. Ya que su verdadera, o su capacidad completa Ya es abajo. ¿de cuánto es? De casi 700 milímetros cuadrados, 699.35. De 699.35 marranos cuadrados. Listo. Tenemos estos cuadrados, me da pena con ustedes. Y este otro cuadrado. Listo. ¿Cómo la ven, muchachos? Ojo con esto, miren que esto es una muy buena explicación. Qué pena, hombre, que yo siendo el instructor diga eso, pero esto es una aclaración, muchachos. Esto es para que ustedes les quede memorizado. Miren la tabla. 280 milímetros cuadrados es lo máximo que puedo utilizar de un tubo de 1 pulgada cuando voy a cablear más de 2 hilos, que es para el 40%, porque la capacidad real es casi de 700 milímetros cuadrados. Por eso es que aquí me caben 173 milímetros cuadrados, claro que caben. 280 caben los 173, de hecho me caben otros cablecitos de más. Listo, muchachos, ¿claros ahí? Preguntas. Profe, ¿usted nos pasa el favor de compartirnos esa tablita del grupo? Por favor. Claro. Igual recuerden que ustedes tienen la guía también, pero sí, claro que sí. La cual, todas, que son tantas tablas, muchachos, ¿cierto? No, no está, profe. Está. Sí, profe, esa. Gracias. Ahí está. Bueno, igual ya ustedes tienen la guía en la plataforma también, muchachos. Ahora la voy a modificar para que queden, porque voy a sacar unos ejercicios que aparecen ahí que no los vamos a realizar en el cuestionario. Porque eso todavía, eso no nos compete en este momento, lo van a ver ustedes en la cometida, es un ejercicio que hay allí. Ahorita miramos cuál. Bueno, listo, muchachos. Ahora sí viene lo bueno. Ya hicimos lo fácil. Viene lo bueno. Mentira, no, ya hicimos lo difícil, muchachos. Está lo difícil. Viene lo más fácil. Entonces ahora vamos, esto no puede ser así tan fácil, esto toca complicarlo, porque si no, no nos vamos a ver como tecnólogos. Vamos a complicar esto. Vamos a aplicarle factores de corrección. Ah, perdón, no hemos determinado la ampacidad de los conductores. No hemos determinado la ampacidad de los conductores. ¿Yo dónde estaba? Ay, mira, yo metí eso por arriba en otra cosa. Oye, qué desorden tan horrible hice yo aquí en mostrar. Por Dios bendito. Sí, desordené el cuaderno, muchachos. Desordené el cuaderno.
Desordené el cuaderno, claro, no traía de esta manera por acá. Esta manera por acá. Ahora sí. Listo. Menos mal no era el cuaderno de verdad, si no lo había dañado, Listo. Bueno, entonces aquí ya tengo lo siguiente. La ampacidad. Bueno, como hablamos del calibre 8, determinemos la ampacidad de los conductores, ya que en este caso van cuántos conductores portadores de corriente. Ahora sí miramos bien este esquema. Vamos a mirar bien este esquema. ¿Cuántos conductores portadores de corriente? 1, 2, 3, 4. ¿Cuántos conductores portadores de corriente? 7. 7, sí señor. 7, en este caso van 7 conductores portadores de corriente por el ducto. Listo. Factor de corrección. Por favor, alguien que me... No, alguien no, ya le va a decir quién. Me va a decir el factor de corrección por cantidad de conductores. Jonathan ya me respondió. Jonathan Steven Castañeda. Jonathan, ¿nos escucha y puede hablar? Sí, profe, señor. Listo. Jonathan, dígame por favor el factor de corrección por 7 conductores portadores de corriente por el mismo ducto. ¿De cuánto es? Ustedes tienen la tabla, miren a ver, si no tienen la tabla, ya voy a entregar la tabla. Qué pena con ustedes que a veces les pido información y pienso que ya las había entregado. Sí, Mírala ahí, profesor, mira la tabla ahí. Bueno, listo. Mírala ahí. 7 conductores. 0.70. Eso, excelente, hermano. Factor de corrección 0.7. Listo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues resulta. Primero vamos a tomemos esto. Resulta que entonces tendré que aplicarle un factor de corrección a eso. De 0.7 a cada conductor. A cada conductor. ¿Sabe qué yo voy a decir aquí? Bueno. ¿Dónde estoy? Allá. Para el número 8 AWG, que es para 55 amperios. Por favor, alguien verifica. 55 amperios, me parece que sí. De acuerdo. Sí, 55 amperios. Listo. Para el número 8, 55 amperios. Voy a aplicarle ese factor de corrección de 0.7. amperios, aplico mi factor de corrección. O sea que esta ya va a ser la corriente del conductor, o sea, esta que yo tengo aquí, la corriente del conductor, que es de 55 amperios. Pero aquí ya tengo una nueva corriente del conductor. Listo, o sea que tengo que tomar esa corriente de 55 amperios y multiplicarla por ese factor que tengo ahí que es de 0.7. Listo, ya. Ese factor de corrección, mírenlo aquí a 0.7, factor de corrección 0.7.
0.7. ¿Cuánto me da? Por favor. 38.5. 38.5 aviones, ¿cierto? Esa es mi nueva corriente. Miren pues muchachos. Profe, ¿cómo así? ¿Para qué me sirve a mí eso? Ah, pues resulta que usted tenía allí un circuito alimentador para 55 amperios y apenas lo colocó en un tubo con toda esa cantidad de cables, ya él solo le va a aguantar 38.5 amperios. Listo. Porque entonces el electricista, no, perdón, eso no es un electricista, no. El que no conoce, el que no sabe de electricidad y no sabe estos factores de corrección, cuando vea ese cable calibre 8 dentro de ese tubo, le va a decir, es que ese calibre 8 le aguanta 55 amperios. Ah, no, un momentico. Le va a mirar y le va a decir, no, un momentico, mire todos los cables que hay ahí. Y si todos son portadores de corriente, no va a ser capaz con la corriente, él se va a calentar. Se va a calentar, se va a dañar el cable, se va a sulfatar o le va a generar disparos de las protecciones, porque se va a empezar a calentar. Listo, después cuando estemos en las prácticas les voy a mostrar elementos como esos defectuosos porque los dejaron de esa manera. Muchachos, esto entonces es aplicar los factores de corrección. Bueno, ese para el caso del cable número 8. ¿Cierto? Yo me voy a pasar aquí abajito para que nos queden todos parejitos. Y para el número 10, entonces, para el número 10, por favor, muchachos, vamos a darle 10% en el próximo examen. Al primero que me coloque en el chat el valor, pero el valor bueno, ¿sí o no? De corriente corregida para el conductor calibre 10 AWG en este caso. 10% para el próximo examen. Uy, qué promoción, Soto. Ojalá no me arrepienta de regalar tanto. En el chat no se equivoca, lo que me aparezca ahí de primero, que me aparezca ahí el valor. Uy, Brian, de 28 amperios. Vamos a ver si fue verdad. 28 amperios. ¿De cuánto es que es? De 40. 4 por 7, 28. Sí, señor, eso es. Brian Steven, muy bien. 10% Brian Steven de bonificaciones. Listo. Eso era. ¿Quién no la pilló? ¿Quién no la pilló? No le cogió las placas a ese camión. ¿Dónde está pues la capacidad que tiene de corriente? El conductor, una tabla que ya les había entregado. ¿Cuál fue? Una tabla que ya les había entregado, que ya le voy a mostrar. Mírenla acá. De capacidad de corriente del conductor. Ya habíamos dicho que en THHN, calibre 10, 40 amperios. Pero como había que aplicarle factor de corrección, 28 amperios. Listo. Bueno, ahora miremos lo siguiente. Vamos a someter esos conductores, ese tubo, vamos a someterlos a una temperatura ambiente. Entonces vamos a hacer el ejercicio aquí así rápidamente para que quede la información, para que pasemos al cuestionario, que se nos va pasando el tiempo. Vamos a someter ese ducto a una temperatura de 40 grados. Temperatura ambiente de esa instalación, 40 grados. ¿Qué hay que hacer? Resulta, entonces, a ver, condición adicional, el circuito está sometido a una temperatura ambiente de 40 grados Celsius. ¿Qué hay que hacer? Esto ya es por
Este que tenemos acá, esta ampacidad, ya es por número de conductores. Ahora tenemos una nueva. ¿Listo? O sea, estos conductores ya no soportan número 8WG. ¿Cuánto es que nos dio? 3 fases y neutro, 2 fases y neutro 7. 7 conductores, 7 conductores portadores de corriente. Este ya es diferente, ¿cierto? Ya no es de 55, ya es de 38.5. Listo. Y es este que tenemos aquí, que habíamos calculado ahora, ¿cierto? Listo. 38.5 amperios. Resulta que ya esto es de 38.5. Listo. Y el nuevo factor de corrección por temperatura ambiente, veanlo acá. Temperatura ambiente, se lo va a colocar aquí de color rojo. Temperatura ambiente. Y el factor de corrección, vean. Factor de corrección por 40 grados Celsius. Pregunta para Juan Mateo Duque, por favor. Juan Mateo Duque. Yo, profe. Factor de corrección por 40 grados Celsius. Entonces, de corrección. O sea, entendiendo eso, sería sacar el 38.5 por 0.4. No sé cuánto sea. No. Mire la tabla, Que mire no la entendí tabla. muy Usted no bien está ahí, mirando profe. la tabla. Miremos la Sí, tabla. pues, pero es que si ya sacaron el de 70, sería sacar ese que dio por el de 0.40. Es que no entendí muy bien. No. Ah, ya. Mateo, La tabla, listo. profe. Listo, ya. Hay una Entonces tabla sería, para temperatura diferente de 30 grados. Listo. ya. Y si miro la tabla, entonces me dice, si la temperatura está entre 36 y 40 grados, el cable es De THHN, 0.91. se multiplico por 0.91. Ah, ya. Multiplico por 0.91. Y esa entonces es mi factor de corrección por 35.03, profe. 35.03. No, profe. Un momentico, que no puse un 0. Ah, sí, 35.03. 35.03 amperios. Listo. Bien, bajó. Claro, yo les dije, la temperatura no es amiga, las altas temperaturas no son amigas de nosotros los electricistas. Listo. Todos los equipos empiezan a fallar. Todos los equipos sufren. Listo. Bueno. El cable número 10 que estaba por 40 amperios ya no va a ser por 40 amperios, ya va a ser por 28 amperios. Ya va a ser por 28 amperios. Ya va a ser por 28 amperios. Entonces ya tendré que corregir aquí 28 amperios
Y el factor sigue siendo el mismo, 0.91, porque es la misma temperatura, es el mismo ducto. ¿Cuántos amperios entonces? 25.48. 25.48. Listo. Miren pues muchachos, entonces vamos a comparar. Si yo tengo estas condiciones de todos estos cables por un mismo ducto y sometidos a una temperatura como esta que estamos colocando aquí de ejemplo, miren que un cable calibre 10 queda trabajando casi como un cable calibre 14, miren. Cable calibre 10 que viene para 40 amperios termina trabajando a 25 amperios. Entonces, miren muchachos, otra cosa que quería explicarles. Yo esto lo puedo hacer de la siguiente manera. Yo lo hice paso a paso. Listo. Pero ustedes también pueden hacerlo de esta manera, miren. El cable número 8, que es para 55 amperios, yo le aplico mi factor de corrección por temperatura, perdón, número de conductores portadores de corriente, y le puedo aplicar también de una vez mi factor de corrección por temperatura. A los dos se los puedo aplicar ahí seguidos. Listo, y me va a dar exactamente lo mismo. Por favor, alguien verifique. Me va a dar exactamente lo mismo. Sí, profe. Listo. Pues este quedó de 25. Muchas gracias, mujer. 5.48. Listo, muchachos. Entonces, apliqué los dos factores de corrección seguiditos en el mismo, ya lo puedo hacer. Muchachos, yo les digo, me disculpan, aquí de pronto puede que no se vea muy organizado. Yo trato de ser más organizado. Cuando tengamos la oportunidad de trabajar presencial, van a ver, a mí me gusta que el tablero sea muy organizado, me gusta utilizar colores. ¿Por qué les digo esto, muchachos? Porque espero que ustedes sean más organizados todavía, mucho más organizados. Los electricistas nos caracterizamos por ser organizados. Y si usted es organizado, usted no tiene pierde. Usted entiende más fácil, comprende, no tiene enredos, listo. Y es más fácil uno retomar los apuntes y comprender qué es lo que se hizo. Listo, muchachos. Entonces, miren, todo lo que les expliqué acá está resumido acá. Obviamente lo de las áreas, eso sí toca hacerlo individual, ¿cierto? Pero mírenlo, ahí está resumido los factores de corrección. O sea que si yo tengo 3 o 4 circuitos, por ejemplo, si ustedes han visto cuando van por allá a los centros comerciales, en los parqueaderos sobre todo, se ven los ductos de bandejas portacables. Voy a mostrar aquí una imagen. Hablamos pues de circuitos industriales, ¿cierto? Ustedes, esto que yo les voy a mostrar acá, ustedes esto no lo va a ver en una casa, ¿cierto? ¿No? Pues, ¿qué tal, cierto? Imaginen uno en la casa, no es que iban, no, un castillo de esos irlandeses o algo. Bueno, aquí uno al principio, vamos a mirar esto entonces. Esto, por ejemplo, está muy pequeño. Bandeja, portacable con conductores.
Quiero mostrarles una que sea bien organizadita, hombre. O sea, lo que nosotros estamos haciendo, todos los electricistas cuando están diseñando, tienen que hacerlo, muchachos. Hay que determinar la capacidad del ducto y por eso deciden hacerlo en esas bandejas y por eso vemos que esas bandejas pareciera que quedaran con espacio. Resulta que es que todos los ductos deben quedar solamente con el 40% máximo de ocupación. Hombre, mira, no voy a encontrar. Es que esos que ustedes ven ahí de colores, esos no son cables de potencia, estos sí son de potencia. Mírenlo acá. Esos que ven de colores ahí, esos azules, naranja, son cables de datos. Listo, miren esto acá, por ejemplo, muchachos. Listo, el que hizo esto tuvo que mirar la capacidad del ducto, el ancho por el alto y le da la área del ducto. Y luego le tocó mirar el área que ocupaban los conductores para saber si sí podía hacerlo. Listo. Para eso estamos nosotros haciendo todo esto, muchachos. Para eso estamos nosotros haciendo estos diseños. Bueno, preguntas que me voy ya con el cierre y vamos a verificar el cuestionario porque el próximo viernes entonces debemos presentar allí información. Voy a detener la grabación, muchachos. Y me voy con dudas. Dudas.